Mercado laboral, contexto y perspectivas es el título de la columna de hoy de análisis económico a cargo de Germán de Agosto. ¿Cómo anda, Germán? ¿Cómo andas, Tincho? ¿Todo bien? Todo bien. Tercer trimestre del año es lo que vamos a analizar. Cerrado, exacto. Vas a analizar. Vamos a analizar conjuntamente. Atrevido lo mío. Bien. O sea que tercer trimestre, casi un trabalenguas, cerrado. Exacto, porque lo que conocimos fueron los datos de septiembre. Claro. Y entonces, si lo miramos desde el punto de vista de todo el trimestre, tenemos un mes muy malo, que fue julio, que coincidió con un cambio metodológico, pero igualmente los indicadores no fueron buenos. Y después, en agosto y septiembre, hay más estabilidad, pero siempre con un escaloncito para arriba. Ese escaloncito para arriba refiere a una mejora del empleo, a una mejora de la actividad, Sí. o sea, de la oferta laboral, y a una caída importante del desempleo, que pasó de estar arriba del 10 a estar ahora en el entorno de 9,4%. Eso es lo que tiene que ver con la primera capa de indicadores que siempre miramos, oferta-demanda y desequilibrio entre oferta-demanda, que es desempleo. Si eso lo complementamos, por ejemplo, con el número de beneficiarios por seguro de desempleo, también vemos que desde mayo viene bajando bastante. O sea, si ahora miramos, por ejemplo, en la primera placa, vamos a ver esa recuperación de los ocupados que hoy en día están por los niveles prepandemia, casi estamos ahí, casi de recomponer todo lo que perdimos a partir de marzo del año pasado. En número total de personas trabajando, de personas Ahora, en lugar de ocupadas. estar viendo la tasa, que es habitualmente como vemos, que la tasa es la relación entre los ocupados y la población Sí. que está en edad de trabajar, ahora estamos viendo en cantidad de personas. O sea, que eso es en cantidad de personas. Y viste que, si miramos el último dato, bueno, está medianamente en los niveles que tenía ahí por febrero del 2020. La línea roja cruza justamente. Para marcar la entrada del COVID en Uruguay. Y después Claro. tenemos esa fuerte caída y ese rebote que hoy nos deja en niveles similares. En aquel momento se estaba en casi 1.650.000 personas ocupadas, algo por debajo, estoy Claro. simplemente a ojo, ¿no? Tratando de 1.620.000, asociar. exactamente. Ahí está. Andamos por ahí en cantidad de personas ocupadas. Entonces, Bien, lo que ahora estamos, está algo por debajo de ese número. pero estamos ahí, como aproximándonos. Entonces, cuando miramos eso es consistente con lo que estábamos viendo a nivel de beneficiarios del seguro de desempleo, que están bajando desde mayo. Y cuando miramos el desempleo, y ahí ya nos empezamos a meter en otros niveles de análisis, tenemos que pensar que si bien la tasa de desempleo tradicional, que más o menos anda al 9,4%, y eso son 167.000 personas desempleadas, cuando ampliamos un poquito y nos ponemos un poco más delicados en lo que tiene que ver con el tratamiento de ciertas restricciones que enfrenta la gente a la hora de vincularse con el mercado de trabajo, lo que tenemos es que esa tasa, si la ajustamos para incorporar el mundo de los subempleados, Sí. personas que trabajan menos de lo que desearían trabajar, y los desalentados, personas que abandonaron la búsqueda y se convirtieron en inactivos, y ya andamos por el 20%. Eso supone más de 350.000 Claro. personas que tienen algún problema de insuficiencia de empleo. Aparte, si seguimos repasando indicadores vinculados al mercado de trabajo, más al lado de los precios, como venimos discutiendo, el salario real viene cayendo. Viene cayendo también el ingreso de los hogares, o sea, o por lo menos se viene recuperando en términos interanuales, o sea, en relación a septiembre del año pasado, pero eso es una base de comparación mala. Pero cuando lo miramos todavía estamos abajo un 4% de lo que eran los niveles prepandemia. ¿Sí? Y si tomamos eso en conjunto, bueno, después podemos analizar qué podemos esperar del consumo, ya pensando Claro. en el vínculo con la actividad y con la recuperación de la Claro. economía, ¿no? Como los fundamentos del consumo, la cantidad del mercado laboral, que es el empleo, y los precios, están dando ese resultado que hoy, con el tercer trimestre cerrado, muestra señales de mejora, pero todavía gradual. Bien. ¿Sí? ¿Y qué expectativas tiene el sector empresarial? Y bueno, ahora podemos pasar a la segunda placa y ahí lo que vamos a hacer es lo mismo que comentamos el jueves pasado, pero en relación a la inflación. Bueno, este mismo instrumento, este mismo insumo, que es una encuesta de expectativas que realiza la consultora Exante para los empresarios, que en este caso el otro día nos importaban porque tenían un rol como fijadores de precios. Ahora nos importa porque son quienes deciden contratar personas. Claro. Este es un relevamiento semestral. Entonces, de lo que ellos piensen que va a suceder, bueno, nos guste o no, pero es de donde podemos derivar las implicancias. Salvo que contrate el Estado, que no es en este momento algo que pueda, por lo que se sabe de las políticas públicas, generar un gran impacto. Claro, cuando conciliás restricciones y objetivos, particularmente lo que tiene que ver con achicar la plantilla pública, bueno, te quedás con esta otra foto. Y ahí lo que vemos es que en el gráfico lo que hay es, en relación a este año, ¿sí? Bueno, cómo evolucionará el empleo para el año que viene. Básicamente el 30% dice que el nivel de empleo en el año 2022 va a ser mayor que el que había este año. Viste que esa proporción viene subiendo. La torrecita verde es cada vez más alta y la roja, que es los que piensan que va a caer, viene disminuyendo. O sea que más o menos un 91% dice que el empleo el año que viene será igual o será mayor
que este año. La mayoría está en el medio. La mayoría está todavía en el medio con la prudencia que supone este contexto de reactivación gradual. Claro. Si después seguís pensando y en lugar de decir, bueno, si no miramos a este año y miramos con los niveles prepandemia, bueno, ¿qué piensan las empresas de acuerdo a su nivel de empleo? ¿Van a tener más empleo o menos empleo que antes de que empezara la crisis de la pandemia? Y ahí tenemos el 50% que ve más o menos que los niveles de empleo van a ser similares a los que teníamos, ¿sí? Eso es lo que estaba en la placa, pero no en gráficos, sino escrito. ¿Sí? Bien, lo vemos de nuevo justamente ahí. Y hay un 25% que dice que será mayor al nivel prepandemia. O sea que si juntamos esos dos, hay un 75% de los encuestados, de los empresarios encuestados, que ve que el nivel de empleo en su empresa va a ser mayor o por lo menos igual que los niveles del 2019. O sea que una minoría dice va a ser peor. Un 25%. Nos Claro, queda un cuarto la cuarta parte de los encuestados. ¿Sí? Yo viste que lo hice mirando el vaso medio lleno. Te podría haber dicho, el 70% cree que el empleo va a ser igual o menor. Pero me concentré en el vaso medio lleno, pero se reparten equitativamente esos dos cuartos. Está bien si se toma en cuenta aquello como el nivel previo a este suceso excepcional, es decir, que la minoría piense que se puede estar peor es un dato, digamos. Es un dato, ¿no? Claro, exactamente. Y después tenés que cuando les preguntás, por ejemplo, por los planes de contratación para el 2022, el 71% dice que en realidad no los han modificado sustancialmente. Y después tenemos casi un 20% que dice que sí, que los ajustó y al alza. Bien. O sea que eso es positivo. Otro y eso elemento. nos deja un 10% a la baja. Y por último, una cosa que es interesante es, aquellos que ven que el nivel de empleo en su empresa va a ser menor que el que había antes de la pandemia, ¿cuáles son los factores que de alguna manera restringen expandir su plantilla? Y ahí básicamente aparece, en primer lugar, con un 23% de las respuestas, el hecho de que todavía el volumen de negocio, de su negocio, va a ser bajo y por ende va a tomar una estrategia prudencial en relación a la contratación. Después tenemos la introducción de tecnología ahorradora de mano de obra. Sustitución de puestos de trabajo. Exactamente, hay un 20% que está diciendo que eso va a ser por ese lado. Y en tercer lugar aparece que entienden que el salario real es alto. Hay un 17% de los encuestados que entiende que no va a expandir su plantilla a razón de lo que es el salario real.